Hemos comenzado a grabar, esto después va a quedar colgado, como decíamos, en el canal de YouTube. Saludamos a Laura, que ha llegado, también a Maricel, a Gladys, también desde Mercedes, a Cecilia seguramente. Son 10:07, 10:10 comenzamos. Bueno, siendo las 10:10, damos comienzo a este nuevo conversatorio. En esta oportunidad se trata sobre el hígado graso y le hemos puesto como título si es la próxima pandemia. Damos inicio así y vamos a saludar a los ponentes del día de hoy. Vamos a presentarlo. Iliana Revelato, ella es licenciada en nutrición, es perteneciente al... Iliana, por favor, decime la sigla DECNT, ¿qué significa? Está silenciada, Iliana. ¿Ahora sí? Ahí, perfecto. Ahí. Soy perteneciente al Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del hospital. Ahí está. Donde contás, Iliana, con amplia experiencia en temas de obesidad, atosis hepática y cirugía bariátrica. Exacto. A Marcelo lo presentás vos, Sandra. Sí, nos acompaña también el doctor Marcelo Valverde, internista, emergencista, hepatólogo, staff del Programa Nacional de Trasplante Hepático. Y también está con nosotros la licenciada en enfermería Laura Juárez, perteneciente al Servicio de Enfermedades Hepáticas y Programa de Trasplante Hepático también del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y con Ruth hemos conversado varias veces, no sé, por favor presentate vos. Hemos conversado, no sé ni tu apellido y cuál es tu función, tu rol así en el programa. Bueno, buenos días a todos. Yo soy licenciada en enfermería, mi nombre es Ruth Vigne y también soy la NAR encargada de educación del programa de trasplante hepático del Hospital Militar. Buenísimo. Saludamos a los que se han integrado en este momento, a Susana, a Julio Burman. Julio está en Israel, es director de una organización de pacientes allí en Israel que ha trabajado en temas de hepatitis C. Te saludamos, Julio. O sea que tenemos internacional y nacional de toda la República, así que damos inicio así a este conversatorio. El micrófono es de ustedes, los ponentes.
Ellos van a exponer y después se va a abrir un espacio para preguntas. ¿Correcto, Ruth, Marcelo? Perfecto, impecable. ¿Podemos Bien, empezar nomás? sí, y les solicitamos a todos los que están aquí que por favor silenciemos los micrófonos, así no genera ninguna interferencia. Hago lo propio. Bueno, muy bien. ¿Se escucha bien ahí entonces? Bárbaro. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a participar de esta actividad, que para nosotros es riquísima el poder dialogar con un grupo de pacientes. Siempre de las inquietudes de cada uno surge la mejor posibilidad de hacer la exposición de un tema, por lo tanto este formato de conversatorio me parece sumamente rico. Como es un conversatorio, supongo y que lo que voy a hacer es una introducción al tema para después sí dejar abierto, no sé si esa es la dinámica, por lo que me comentaron, dejar abierto a preguntas y como mencionaba, de las inquietudes de cada uno nos vamos enriqueciendo todos. Vamos a empezar hablando del por qué, o dando respuesta a ese título de si es la nueva pandemia, y de ser así, ¿por qué lo sería? Y yo les diría que más que la nueva pandemia, es una pandemia que está instalada desde antes de la del coronavirus. El tema de la pandemia del coronavirus es que es una pandemia que ojalá termine pronto, pero que independientemente de cuánto quede de esta pandemia, va a ser una pandemia de corta duración, es una enfermedad infectocontagiosa, donde hay ya medidas que van a ser eficaces a mayor o menor plazo para combatir la enfermedad, y seguramente, y Dios quiera, el tiempo de duración no sea muy largo. Sin embargo, esta otra pandemia, que es de una enfermedad crónica cuando hablamos de cronicidad hablamos de lo prolongado que es a lo largo del tiempo, es una pandemia que va a durar, ya viene durando varios años y va a durar muchos años más, porque depende fundamentalmente de lo que es el estilo de vida hoy, por lo menos en las sociedades occidentales, y por lo tanto es muy difícil instituir alguna herramienta terapéutica que tenga un impacto a corto plazo. O sea, la vacuna en el coronavirus, en más o menos algunos meses se sabe que va a lograr controlar la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, todas las medidas tendientes al control de lo que se consideran factores de riesgo para evitar el hígado graso no tienen una eficacia a corto plazo, porque hay que hacer, y después veremos cuál es la principal medida terapéutica, como que hay que hacer un clic del punto de vista de nuestros hábitos de vida diaria, como para que en un plazo de algunas décadas poder dar vuelta lo que venimos construyendo o mal construyendo desde hace algunas décadas atrás. El hígado graso, el nombre de la enfermedad lo dice todo, no es más que la sobrecarga de grasa en el hígado, grasa que no debería estar allí, y como no debería estar allí, lo que hace es un daño que no es un daño agudo, corto en el tiempo, como podría ser el de una hepatitis aguda. Es un daño crónico, mantenido, muchas veces que transcurre durante muchísimos años el daño, uno no se da cuenta, porque lo peor que tiene esta enfermedad es que cursa mayoritariamente de forma asintomática, y uno no se da cuenta que la tiene hasta que por algún examen casual se le pide una ecografía o algunos exámenes en sangre que revelan la alteración en lo que es la función del hígado, y recién ahí, y seguramente después de varios años de enfermedad, uno es consciente que tiene este problema. Cuando uno tiene grasa en el hígado o hígado graso, hay dos grandes causas. Una es el alcohol, el consumo de alcohol en dosis elevadas, en personas que tienen justamente conductas adictivas para con el alcohol, lo que se le denomina el consumo problemático del alcohol. Todos los pacientes que conocemos, llamados en algún momento alcoholistas, que llegan a tener enfermedades en el hígado y llegan incluso a la cirrosis, antes de tener cirrosis pasaron por una etapa de hígado graso. Esa es una de las formas o una de las causas por la que el hígado acumula grasa. El consumo sostenido, mantenido durante muchos años de dosis elevadas de alcohol. Pero después
hay un grupo de pacientes que no consumen alcohol o que si lo hacen esporádicamente, lo que la gente conoce como consumo social de alcohol, que también llegan a acumular grasa en el hígado con la misma intensidad que si tomasen alcohol, y que también pueden evolucionar con el correr de los años a desarrollar una hepatitis crónica y sobre el final de la enfermedad también una cirrosis. Pero sin embargo, estas personas no toman alcohol o no lo hacen en cantidad suficiente y sin embargo acumulan esta grasa. Entonces ahí surge la pregunta: ¿qué otros factores de riesgo existen para que un individuo que no toma alcohol o no lo hace en cantidad suficiente tenga una enfermedad muy parecida a la que le ocurre a los alcoholistas? Y ahí es que surge, hace varias décadas atrás, la gran asociación que existe entre algunas enfermedades que tienen una altísima incidencia y prevalencia en la población, que llevan también a la acumulación de grasa en el hígado. ¿Y cuáles son? En primer lugar, el sobrepeso y la obesidad, también la diabetes, los problemas con el colesterol, y después hábitos de vida como el sedentarismo, las dietas hipergrasas, etc. Pero fundamentalmente nos tenemos que centrar en 3 grandes factores de riesgo: el sobrepeso y la obesidad, la diabetes y los problemas de colesterol, sobre todo cuando alguien tiene muy elevado unas de las fracciones del colesterol conocidas como triglicéridos. Entonces, ¿por qué esto pasa a ser un problema realmente importante de salud pública? Porque hoy en día, en Uruguay, por ejemplo, 2 de cada 3 personas adultas tiene problemas de sobrepeso u obesidad. O sea que ya hay por lo menos 2 de cada 3 uruguayos adultos que tienen uno de los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Pero además hay un número no despreciable de entre 10-15%, según las estadísticas que uno mire, de diabéticos. Y siempre sabemos que por cada diabético diagnosticado hay 1 o 2 que todavía no conocen su enfermedad, y por lo tanto también hay un número significativo de personas en la sociedad con problemas de diabetes, y generalmente coexisten la diabetes con el sobrepeso y la obesidad, y en ese caso además, no solamente cada una de las enfermedades por separado genera la acumulación de grasa en el hígado, sino que ambas se potencian y generan una mayor acumulación y por lo tanto una mayor probabilidad de tener la enfermedad a corto plazo. Y además, todos sabemos, y a todos nos ha ocurrido o tenemos algún familiar que también padece problemas con el colesterol, y dentro del colesterol, problemas con los triglicéridos. Es un problema muy frecuente en nuestra sociedad, muy probablemente vinculado a hábitos de vida, pero también a la carga genética proveniente de nuestros antepasados, que generalmente son o españoles o italianos, y traemos esa carga genética de una mayor probabilidad de tener problemas con el colesterol. Por lo tanto, en una sociedad como la nuestra, en un país de hábitos occidentales de vida, donde hoy en día es muy frecuente el sedentarismo, la comida rápida o chatarra, rica en grasas, los alimentos ultraprocesados, si además a eso le ponemos que en el Uruguay estamos realmente padeciendo un severo problema con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y el colesterol, se combina todo el combo como para que el hígado graso sea un problema no solamente en todo el mundo occidental, sino también particularmente en nuestro país. Ahora bien, en un momento se pensaba que tener grasa en el hígado era un problema, entre comillas, como cosmético, ¿no? De que, bueno, así como uno tiene grasita en la panza, tiene grasa en el hígado. Pero eso ya está demostrado de que no es tan benigno ni solamente un problema estético de que el hígado quede un poquito más cargado de grasa. Está demostrado que esa grasa, que como les decía, no debería estar allí, empieza a producir daño que se manifiesta mediante inflamación. Y todo proceso inflamatorio del organismo, la única forma que tiene la naturaleza del cuerpo humano de reparar un daño es mediante cicatrización. Entonces, si nosotros tenemos una grasa en el hígado que no debería estar y que produce un daño, el organismo inmediatamente va a tratar
de reparar ese daño mediante cicatrización. Y si al hígado le vamos poniendo cicatriz tras cicatriz tras cicatriz, con el correr del tiempo se va produciendo un hígado muy fibroso, muy lleno de cicatrices. Y es lo que conocemos, cuando el hígado está prácticamente sustituido por cicatrices, como cirrosis hepática. La cirrosis no es cáncer de hígado, porque mucha gente confunde el término y tiene tendencia a pensar que cuando uno habla de cirrosis habla de cáncer de hígado, o que cuando uno habla de cirrosis habla de solamente pacientes que bebieron alcohol durante toda la vida y dicen yo no puedo tener cirrosis porque nunca tomé o tomé muy poco. Pero en realidad la cirrosis es la etapa final común a la que convergen diferentes enfermedades del hígado cuando con el correr de los años generan mucho daño y por tanto mucha cicatrización. Entonces, al estar demostrado que el hígado graso puede evolucionar a la cirrosis, es que empieza a tener cierta jerarquía dentro de la medicina, de pasar a ser un problema solamente estético, de un hígado un poquito, por decirlo de alguna manera, entre comillas, mantecoso, a ser una enfermedad que con el correr de los años puede desarrollar cirrosis sobre el hígado y eventualmente sobre esa cirrosis también cáncer de hígado, es que el equipo de salud empieza a decir esto es un problema. Y esto es un problema donde la principal medida es tratar de evitarlo, porque una vez que uno tiene cirrosis y el hígado tiene una enfermedad muy avanzada, o una vez que uno empieza sobre esa cirrosis a desarrollar tumores de hígado, ya es tarde para tomar conductas. Todo lo que se debería haber hecho ya es tarde para hacerlo, porque es muy difícil, después de que una cirrosis está instituida, que la dieta, el ejercicio, el control de la diabetes, del colesterol, tengan mucho impacto en etapas tan avanzadas, porque el hígado ya, entre comillas, y por decirlo de alguna manera, se destruyó y ya ha perdido significativamente su capacidad funcional, y muchas veces la única solución es el trasplante de ese hígado. Hoy en día tenemos al hígado graso en algunos países, sobre todo Estados Unidos, que tiene un problema mucho mayor que nosotros con la obesidad, al hígado graso posicionándose como una de las principales causas de trasplante de hígado. Pero en nuestro medio también empezamos a ver que varios de los pacientes que hemos trasplantado en el último tiempo son por hígado graso, y varios pacientes que hoy tenemos en lista de espera para trasplante hepático también es por hígado graso. ¿Cómo podríamos haber evitado esto? Y en primer lugar, haciendo una modificación significativa en el encare de esta enfermedad. Haciendo esto que estamos haciendo, difusión a la población. Por algo, hace pocos días, sobre fines de junio, y ya desde hace unos cuantos años, 4 o 5 años, se ha decretado un Día Mundial del Hígado Graso No Alcohólico, que no es para festejar, sino que es para difundir, para transmitir a la sociedad el impacto que puede tener esta enfermedad en la salud pública, y cómo, tomando medidas efectivas y a tiempo, se puede evitar el deterioro progresivo de la función de ese hígado y el llegar a estas etapas tan avanzadas de la enfermedad como es la cirrosis o el cáncer de hígado. Entonces, en esta actividad lo fundamental es reconocer que cuando tenemos algún factor de riesgo para hígado graso, hay que ir a la búsqueda activa del hígado graso. No hay que esperar que el paciente tenga un síntoma o un problema. Hay que ir a la búsqueda. Por ejemplo, está muy claro, a nivel, y eso a nivel de la salud es un hecho ya constituido, que si una persona tiene hipertensión, diabetes, sobrepeso u obesidad, colesterol, su médico tratante generalmente le manda a hacer un chequeo, por decirlo de alguna manera, cardiovascular. Le busca ver si tiene una enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque se sabe que una persona, después de la 4ª década de vida, si tiene esos factores de riesgo, es muy probable que tenga una enfermedad coronaria, y por lo tanto empieza ese famoso chequeo cardiovascular para detectar a tiempo una posible enfermedad coronaria y actuar en consecuencia. Lo mismo debería ocurrir para el hígado graso. Es más, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares comparten los mismos factores de riesgo.
O sea que una persona con sobrepeso, obesidad, diabetes, colesterol, sedentarismo, dieta hipergrasa, tiene mucho riesgo de tener un evento cardiovascular, un infarto, una muerte súbita, una insuficiencia cardíaca, pero también tiene mucho riesgo de tener un hígado graso. Y ese hígado graso hay que ir a buscarlo activamente, no hay que esperar a que el paciente consulte por complicaciones tardías de su cirrosis, sino que hay que buscar si el paciente con factores de riesgo tiene hígado graso para instituir medidas que sean oportunas. La oportunidad es la clave en esto. Si uno actúa tarde, puede no lograr el impacto necesario sobre la enfermedad y la enfermedad ya haber cobrado un curso evolutivo autónomo, donde por más que quiera hacer cosas, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, si instituimos las medidas precozmente, con la enfermedad recién comenzada o con pocos años de enfermedad, muy probablemente con conductas de vida saludable, una dieta, después obviamente la nutricionista nos va a enriquecer con estos datos, pero una dieta que lo dejo para que ella lo comente, una dieta adecuada, un ejercicio físico programado, el descenso de peso, el control de la diabetes en aquellos diabéticos, el descenso en los triglicéridos en los pacientes con triglicéridos elevados, puede hacer que ese hígado se descargue, por llamarlo de alguna manera, de grasa, y al sacar la grasa del hígado, todos esos procesos de inflamación, reparación y cicatrización del hígado no ocurrirían y uno evitaría llegar a esta enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Y a forma de resumen, para que después den lugar a las preguntas. ¿Es una pandemia? Sí, es una pandemia que vino ya hace muchos años y lamentablemente vino para quedarse muchos años más, porque va a depender de un abordaje de salud pública integral, de políticas de Estado, poder modificar algunas cosas que llevan a tener hígado graso. Está muy bueno esto, por ejemplo, del etiquetado de los alimentos cuando tienen exceso de grasas y azúcares y calorías, son cosas que ayudan a que la persona tome real conciencia, por lo menos de lo que está ingiriendo. Pero me parece que también hay que hacer campañas publicitarias destinadas a que cada uno se chequee si tiene diabetes, si tiene colesterol, a que cada uno sepa, y sobre todo el cuerpo de salud sepa, que a los pacientes con factores de riesgo hay que buscarles el hígado graso precozmente, antes que el hígado graso haya llegado a la cirrosis. Estamos en una pandemia de hígado graso que por ahora lamentablemente podemos decir que vino para quedarse. Así que hay que ser consciente de cuáles son los factores de riesgo, mirarse uno mismo, asumir si uno tiene algunas de las enfermedades o condiciones previas que lo pueden llevar a desarrollar el hígado graso, pedirle a nuestro médico, a nuestro equipo de salud, oportunamente exámenes que puedan confirmar o descartar el planteo, y en caso de que nos digan que sí, que tenemos un hígado graso, buscar la mejor solución que generalmente parte del abordaje de esta enfermedad por un equipo multidisciplinario, donde tiene que participar un hepatólogo, nutricionista, endocrinólogo, el equipo de licenciadas y auxiliares de enfermería. Es un grupo que tiene, porque el abordaje de esta enfermedad tiene que ser multifactorial. Es tan importante la dieta como el ejercicio, como el manejo que haga nuestra endocrinóloga, diabetóloga de la diabetes, del colesterol, etc. Por lo tanto, es muy importante, en la medida de lo posible, hacer un abordaje interdisciplinario. ¿Había algo? Ahora sí. Perdón, perdón, Marcelo, solicitamos que quien tenga abierto el micrófono, por favor, se mutee. Muchas gracias. Bien, y bueno, esto es una realidad, como les decía, por lo tanto hay que ocuparse más que preocuparse, y tratar justamente de identificar la enfermedad en etapas iniciales, por decirlo de alguna manera. La parte buena que les quiero decir, porque también después de tanta pálida alguna buena hay que decir, es que por suerte, y promedialmente, entre un 15 a 20% de los pacientes con hígado graso son los que
tienen mayor probabilidad de desencadenar estos mecanismos de inflamación, reparación que llevan a la cirrosis. Por suerte, el 80% de los pacientes con hígado graso tienen una fibrogénesis, entre comillas, que quiere decir la probabilidad de desarrollar fibrosis sobre ese hígado muy lenta o casi nula, y nunca llegarían a la cirrosis. Pero, si uno dice cuáles son los pacientes que más riesgo tienen de llegar con su hígado graso a desarrollar fibrosis avanzada y cirrosis, son los diabéticos y los que tienen obesidad. Entonces, si somos o tenemos algún familiar con estas condiciones, la mejor sugerencia que podemos hacer es detectar la enfermedad a tiempo y adoptar conductas de vida saludables, dieta, ejercicio, descenso de peso y estabilización tanto del azúcar en sangre como del colesterol, para poder evitar esa progresión que les venía comentando. No sé si tienen alguna, si fue clara la breve exposición inicial, y no sé si partimos con las preguntas ahora o seguimos con el resto de los oradores. Me parece, Marcelo, estaría bueno que sigan los oradores y después al final dejamos espacio para preguntas. Ya hay Perfecto. varias, Perfecto. así dejamos todo un espacio a esos efectos. Bárbaro. No sé quién, si sigue Guare o Iliana. ¿Yo sigo? Bueno. Bárbaro. Bien. Bueno, voy a tratar de compartir, a ver a ver si puedo. ¿La ven allí? No. No, no vemos, no. Ya deberías Ahora no. poder. Acá. Ahí, bárbaro. ¿Allí lo ven? Sí, perfecto. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, la idea un poco entonces, después de haber hablado muy bien Marcelo de todo lo que es la enfermedad por hígado graso, yo les traigo un poquito de cómo sería el tratamiento del hígado graso cuando ya está, en realidad ya lo tenemos. Ya está, gracias. Y cómo prevenirlo, ¿tá? Que en realidad mucho de esto ya fue hablado por Marcelo, que en realidad la prevención de esta enfermedad es tratar las enfermedades crónicas que ya traen los pacientes, ¿verdad? Entonces, a través de esto, entonces, vamos a seguir. Como dijo Marcelo, los factores que predisponen al hígado graso, entonces, estamos hablando del sobrepeso y la obesidad, de la diabetes, la resistencia a la insulina, el colesterol y los triglicéridos altos, la dieta inadecuada. Entonces, como tratamiento, como dije recién, se manejan los factores de riesgo, que por lo general son estos, ¿no? Son el sobrepeso, la diabetes y la hipertrigliceridemia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para prevenir o tratar cuando ya en realidad ya lo tenemos? Estamos hablando de realizar una dieta hipocalórica, si existe sobrepeso, que ya sabemos que sí, que por lo general siempre va a existir un sobrepeso, si ya no es que tenemos una obesidad, una dieta baja en sal, vamos a eliminar completamente el alcohol, el tema del ejercicio físico, bueno, y obviamente el manejo de las comorbilidades como el colesterol y triglicéridos, y la utilización apropiada de los medicamentos. Se recomienda entonces para tratar esta enfermedad y para prevenirla el adelgazamiento, bien, cuando ya tenemos un sobrepeso. Pero este adelgazamiento tiene que ser de manera gradual, porque si nosotros bajamos de peso muy rápido en el tiempo, lo que vamos a hacer es ayudar a que en realidad esta progresión disminuya, o sea, hace el efecto contrario, ¿tá? Genera más fibrosis aún. Entonces la idea es perder de peso gradualmente, de a poquito, ¿tá? La idea es que ya perdiendo el 7% del peso con el que arrancamos, ya ahí vemos una gran mejoría. Bien, bueno, el descenso de peso junto con el no ayuno,
¿verdad? El fraccionamiento de las comidas en el día, el consumir colaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las pautas nutricionales para este adelgazamiento y esta mejora del hígado? Bueno, va a ser aumentar el consumo de la fibra. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Reducir los azúcares simples de nuestra alimentación, las grasas saturadas, aumentar por otro lado el consumo de grasas omega 3 y la supresión total del alcohol. Entonces, cuando decimos consumir más fibra, ¿dónde podemos encontrar esta fibra en los alimentos? Bueno, en las pastas, en las harinas integrales, en los cereales de desayuno sin azúcar, en las legumbres, ¿no? Las legumbres estamos hablando de todo lo que es poroto, garbanzo, lenteja, bien, y añadir vegetales, sobre todo de hoja verde. Eso ayuda mucho a que podamos tener mayor consumo de fibra. Por otro lado, disminuir los azúcares simples. Cuando hablamos de azúcares simples, hablamos no solamente del azúcar blanca que tenemos en la mesa, sino de todo producto que ya venga con azúcar. ¿Tá? Por ejemplo, acá yo les puse una lista para ver si de repente le querían sacar una foto o copiar, porque digo, puse algunos ejemplos, pero hay mucho más en la industria. ¿Tá? Y la idea es que aprendamos sobre todo a leer estos azúcares en las etiquetas de los alimentos, que eso es la manera más efectiva de poder prevenir. Bien, porque no solamente va a decir azúcar en la etiqueta, sino pueden haber otras siglas, como está allí, por ejemplo, la JMAF, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, la glucosa, la fructosa. Estas siglas y estas definiciones también son importantes saberlas, porque no solamente va a estar como azúcar, sino como este tipo de ingredientes. Por otro lado, me pasé acá, por otro lado la fruta, el consumo de gran cantidad de fruta en este tipo de pacientes también es un poco peligroso, porque sabemos que la fruta tiene fructosa, ¿bien? Entonces la fructosa es un azúcar simple, entonces en la fruta también tenemos este tipo de azúcares, que lo que vamos a hacer aquí no es implementar el no consumo de fruta, no es la idea, sino que la fruta sea consumida, pero de manera fraccionada, no toda junta. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo consumo, me gusta la fruta de invierno, entonces me consumo, cada vez que voy a comer una fruta, me como 4 mandarinas. Bueno, no, la idea es que la fruta sea, de repente, 3 frutas diarias, separadas. ¿Ah? Esto es importante que lo sepan porque, es un producto justamente que no trae etiqueta, y que deberíamos de saberlo. Por otro lado, debemos disminuir el consumo de grasas saturadas y grasas trans de los alimentos. ¿Tá? Se ha encontrado que las grasas saturadas empeoran aún más la situación del hígado que consumir azúcares refinados. Bien, entonces es muy importante saber qué alimentos tienen grasas saturadas y grasas trans, que gracias al nuevo etiquetado que hemos obtenido en realidad en toda Sudamérica, gracias a esto podemos identificar rápidamente dónde están estos ingredientes, ¿verdad? Entonces, nuevamente les digo que la idea es que sepan leer etiqueta, para eso estamos los nutricionistas, ¿tá? Para que puedan venir a consultarnos sobre esto, que es la manera en que después los pacientes, ellos solos, pueden encarar la parte de la alimentación. Bien. Por otro lado, el consumo de grasas omega 3. Bien, ¿dónde están los omega 3? Bueno, ya sabemos que la mayoría están en los pescados, pero también existen otros alimentos que traen omega 3, por si hay personas que no consumen pescado. Sabemos que estos omega 3 van a reducir los triglicéridos, van a reducir la acumulación de placa de las arterias, baja la presión arterial, bien, y justamente contrarresta los efectos proinflamatorios de las grasas saturadas y las trans. Bien, por eso es que deberíamos de consumir estos omega 3. Como les dije recién, no solamente se encuentran en los pescados, sino que también se encuentran en las semillas de lino, de chía, en frutos secos, por ejemplo en las nueces, en algunos aceites, como los de canola y los de soja. Y actualmente en la industria también tenemos adicionado este omega 3, que lo tenemos en las leches y en algunos huevos. Bien, igualmente siempre es bueno que consulten con la nutricionista, no solamente, yo acá les doy una lista de alimentos de buena calidad de omega 3, pero siempre hay que tener en cuenta el tema de las cantidades también, por eso es importante que pregunten.
Otro de los puntos importantes en la nutrición de la esteatosis es cero alcohol. Bien, sabemos que el alcohol es hepatotóxico, así que no hay ninguna graduación ni cantidad que sea admitida en este tipo de enfermedad, sino que debe ser cero. Por otro lado, sumar actividad física. Sabemos que el sedentarismo es otro de los puntos donde empeora la situación de la esteatosis del hígado. Entonces la idea es aumentar la actividad física y dejar el sedentarismo de lado. Bien, sabemos que la actividad física impacta directamente, favorablemente en la reducción de la grasa del hígado. Bien, mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, mejora la diabetes, mejora la salud cardiovascular. Así que la actividad física en todas sus formas deberíamos de implementarla. Todas las dosis de ejercicio, hay estudios que así lo indican, que todas las dosis de ejercicio en cualquier nivel y en cualquier cantidad va a ayudar a la reversión de esta grasa del hígado, bien, pero sabemos que tanto el aeróbico como la resistencia funcionan, y el promedio, según la OMS, va a ser de 40 a 45 minutos de ejercicio 3 veces por semana, o media hora si es que lo hacemos todos los días. Bueno, este es el punto que venimos tratando desde hoy, tratando de que lo tengan como claro, que leer siempre la etiqueta va a ser lo mejor que pueden hacer. Aprender a leer la etiqueta, consultar con nutricionista, consultar con los médicos, investigar cómo se realiza. Se recomienda habituarse a leerla siempre, y más ahora que tenemos esta nueva forma de etiquetado, que lo podemos leer claramente. Bien, es una herramienta de prevención y también para evitar el engaño de marketing que sabemos que hay. Bueno, este es un ejemplo del nuevo etiquetado que tenemos en la industria en Uruguay. Bien, por ahora no es obligatorio, así que puede ser que hayan alimentos y paquetes que aún no lo tengan, pero si no lo tienen, vamos a tratar de consumir los que sí lo tengan, porque por lo menos de esa manera sabemos que estamos consumiendo. Bien, y por otro lado, explicar un poquito la labor de la nutricionista en este equipo multidisciplinario y contar lo que hacemos en el hospital. La idea es que nosotros en el departamento de enfermedades crónicas, donde trabajamos con obesidad y con otras enfermedades crónicas como la diabetes, los triglicéridos altos y todo lo demás, el paciente en este caso se deriva de patología o de algún otro servicio del hospital. Nosotros lo recibimos en el departamento de enfermedades crónicas y lo tratamos desde el punto de vista endocrinológico y nutricional. También pasa que nos llegan pacientes de otras instituciones donde nosotros le hacemos el tratamiento nutricional y detectamos que pueden llegar a tener un hígado graso porque ellos aún de repente no lo saben. Entonces nosotros de esa manera lo derivamos también a patología y hacemos un trabajo interdisciplinario. Bien, y bueno, como está ya escrito, desde el servicio de obesidad se le sigue el tratamiento mediante consultas presenciales, individuales o por videollamada. Se le agrega un grupo de WhatsApp que tenemos y allí los tratamos directamente con todo el equipo de psicólogos y nutricionistas que allí tenemos, y damos charlas por Zoom todas las semanas para tratar de poner como a la vista este tipo de enfermedad que está siendo obviamente una pandemia como es la obesidad también. Bien, se realizan talleres y charlas educativas como esta para tratar justamente de que sea una enfermedad un poquito más visible. Así que bueno, muchas gracias. La idea fue hacerlo como un poquito medio rápido, porque vieron que la parte de nutrición con respecto a los alimentos es un poco extenso, entonces la idea es hacerle como un pantallazo del tipo de tratamientos que se debería hacer. Gracias, Ileana. Si querés, dejamos de compartir y no sé si Vale. vamos a la última charla. ¿Se ve bien ahí? No, está todavía compartiendo. Ileana, ¿tenés que dejar de compartir? Estoy en eso, a ver que no me da la... Arriba, fíjate, cuando pones No me el la mouse para arriba, te dice, te aparece y te dice Stop Sharing. Pon el mouse contra arriba de la presentación tuya de tu... Ahí te aparece. Stop Share. Ahí.
Bárbaro. Bueno, y vamos con Laura y... ¿Se ve bien ahí la de Laura? Hay preguntas, así que bueno, después al final hacemos un intercambio entre todos. Se ve perfecto. Bárbaro. Pasamos. Bueno. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a contar un poco el rol de enfermería en lo que es el paciente con hígado graso y contarles también un poco de cómo se desarrolla la policlínica que está en el hospital. Aquí adentro con el mouse derecho cliqué en la pantalla en cualquier lugar. Ahora sí pasa. Ahora sí, disculpe. Bueno, el objetivo es en sí concientizar e informar, ¿verdad?, sobre los cuidados y cambios en el estilo de vida como parte de prevención y tratamiento en estos pacientes. De la policlínica, esta policlínica comienza en julio del 2018, se realiza semanalmente y se está desarrollando en este momento con usuarios de sanidad militar y del hospital militar, tanto sea del CAP, tanto de Montevideo como del interior. Se desarrolla todo con un equipo multidisciplinario, en donde están los hepatólogos, nutricionistas, endocrinólogos y los licenciados y auxiliares de enfermería. La puerta de entrada para llegar a la policlínica es por medio de las policlínicas de hepatología, ¿sí?, donde se detecta allí por medio de paraclínicas o ecografías la presencia de esteatosis en el paciente, por medio de las policlínicas de obesidad y luego de todas las especialidades, ¿verdad?, que existen. Ya teniendo la ecografía y la paraclínica, el médico nos hace un pase, ¿sí?, y nosotros nos ponemos en contacto telefónicamente o presencialmente con el paciente. El paciente llega a nosotros, luego de tener la consulta con el médico, y allí constatamos que el paciente tenga la paraclínica en fecha, que no puede tener más de 3 meses comúnmente. Si es así, tratamos de coordinarle para que los vuelvan a repetir, y de realizar la ecografía. Luego de eso, coordinamos la consulta con el hepatólogo, ¿sí?, y luego coordinamos la realización del FibroScan. Luego que tenemos toda la paraclínica completa, vamos a realizar mensualmente una charla junto con la nutricionista y la endocrinóloga, ¿sí? En esa charla el hepatólogo es el que le explica bien qué es la esteatosis hepática, porque el paciente llega a nosotros con miedo, con incertidumbre, ¿verdad?, sin saber que él está con una nueva enfermedad, que no sabe qué es lo que tiene, que no sabe para dónde agarrar, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido se le orienta, se le tranquiliza, ¿sí? Se le hace la consulta de enfermería, que se le hace una ficha con todos los datos de él, se le controla peso, talla, con esto calculamos el índice de masa corporal, y hacemos los scores de fibrosis. Esa ficha pasa para el hepatólogo, y él allí decide si necesita hacerse otros exámenes o no. Luego que hacemos esta selección y estas charlas, dentro de ese grupo se forman otros subgrupos, ¿sí?, que se ponen en contacto con las nutricionistas y la endocrinóloga, y semanalmente tienen una charla por medio de Zoom y por medio de WhatsApp. El objetivo de la educación es brindar la información sobre la importancia que tienen que tener ellos en el cambio de estilo de vida, tanto en el cambio alimenticio y en el cambio de la actividad física. Toda esta educación se hace por medio de la modalidad tanto presencial o Zoom. En este caso, desde que estamos con esto de la pandemia, hemos optado por esta modalidad Zoom, la cual nos está dando bastantes resultados, dado que ya gente del interior, gente que tienen dificultades de horario, dificultades para trasladarse, bueno, tienen acceso a poder estar en contacto con nosotros. Los equipos, estas charlas se hacen, la charla general una vez por mes, y luego los grupos se hacen semanalmente. Es importante también el seguimiento que hacemos, ¿verdad?, al paciente. Estamos continuamente en contacto con ellos,
motivándolos para que, bueno, cambien su forma de vida, sus hábitos, preguntándoles cómo se sienten en condición, porque obviamente el cambiar el hábito de alimenticio, el hacer ejercicio, les puede influir en ellos. Entonces estamos continuamente en contacto, apoyándolos y poniéndolos en contacto con nosotros para que ellos se puedan sacar sus dudas y sentirse apoyados. Les explicamos la importancia de estos cambios de hábito y la importancia en la prevención, las conductas alimenticias saludables y el abstenerse del consumo de alcohol. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Puede compartir. De Podemos nada. dejar... Bueno, ahora podemos empezar con un poco con las preguntas, que ya hay varias. No sé, Agustín, si te parece... Sí. En el chat hay varias, pero no sé si quieren, los que fueron haciendo preguntas en el chat, capaz que lo pueden hacer directamente, ya que esa es la idea también, o no sé cómo quieren proceder. Bueno, Maricel ha levantado la mano. Maricel, Nora, les Dale. pedimos por favor que las preguntas, a los efectos de que circule la palabra, tratar de no extenderse. Julio, también veo que levantas la mano. Tratar de que sea lo más clara, completa y concisa la pregunta y no extenderse en el micrófono. Muchas gracias. Maricel, te escuchamos. Maricel, Nora, Julio, en ese orden. Después hay un comentario también de Diego Rodríguez y de César también y Claudia. Bueno, pero largamos. Maricel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo quería saber si el saber que tenemos el hígado graso solo está dada por la medida de los triglicéridos que tengamos en el examen, y si algún medicamento que tomemos puede hacer que nuestro hígado sufra. Pregunto porque tengo varios compañeros en Clamar, el grupo al que pertenezco, de pacientes con artritis reumatoidea, que han tenido varias intoxicaciones por medicación. Eso puede llevar también a una cirrosis sin que sea por el tema del alcohol, como se había hablado. Y la otra pregunta es para... a ver, que la perdí. Para la nutricionista, saber cuánto sería la dosis necesaria diaria de ese omega 3 del que ella habló, y por qué en algunos casos, que también lo hemos conversado, tanto el aceite de canola como de soja nos cae pesado. Esas son las dos preguntas que tengo. Bien, tomo la palabra por la primera pregunta. La forma de darse cuenta si uno tiene hígado graso no sería a través de la determinación de triglicéridos, porque eso sería un factor de riesgo. Pero uno puede tener triglicéridos elevados y todavía no haber acumulado grasa en el hígado. Puede tener triglicéridos elevados y tener grasa en el hígado, y puede tener triglicéridos normales y por otra razón, sobrepeso, obesidad, diabetes, tener grasa en el hígado. Lo único que nos advierte la presencia de triglicéridos elevados es que tenemos un factor de riesgo bastante importante para tener hígado graso. Pero la forma de definir que el hígado tiene grasa, la más habitual y el primer examen con el que se confirma habitualmente es una ecografía abdominal. La ecografía es un excelente método como para visualizar la presencia de grasa en el hígado. El ecografista que mira el hígado graso lo ve al hígado como más brillante, y ya ahí se da cuenta y lo expresa en su informe. Puede poner aumento de la ecogenicidad del hígado, como suele objetivarse, y ahí puede poner en el hígado graso o en la esteatosis hepática, que es el nombre con el que se conoce la enfermedad. Entonces, si ustedes me dicen cuál sería el primer examen que nos puede alertar sobre la presencia de un hígado graso, es la ecografía abdominal. Y la otra pregunta, si puede existir el desarrollo de enfermedad hepática vinculada a fármacos, sin duda.
Y en la artritis reumatoide el ejemplo típico es el metotrexate, por ejemplo, que sigue siendo hoy una de las herramientas importantes para el tratamiento, y se sabe que cuando uno llega a una dosis acumulada durante la vida de 1,5 gramos de metotrexate, debería hacerse algún estudio para ver si ese metotrexate dio cierto grado de hepatotoxicidad. Hay sí mucha cirrosis vinculada a fármacos de uso crónico, sin lugar a duda que sí. Y muchos de los fármacos generan daño hepático por acumulación de grasa en el hígado, como si uno tuviese estos factores de riesgo que estábamos hablando. O sea que frente a cualquier fármaco con potencial hepatotoxicidad, siempre hay que hacer un chequeo en mayor o menor tiempo según el fármaco y la duración del mismo y la dosis de la función del hígado. Gracias. No, por Muchas favor, gracias. a las órdenes. Gracias a usted. Bueno, Gracias. yo voy a tratar Sí, de contestar la pregunta de nutrición que hizo Maricel recién. Bueno, con respecto de las dosis de omega 3, no hay una dosis establecida para hígado graso. Bien, hay una dosis establecida para mujeres y hombres normal, que es más o menos de 1,1 gramo en mujeres y 1,6 en hombre, pero esto es sin ninguna patología, ¿tá? Con patología de hígado graso no hay una dosis estipulada, pero sí el mayor consumo que se pueda. Sí, sabiendo que hay grasa en el hígado, la idea tampoco es sobrecargar de más grasa. Sabemos que el omega 3 es una porción de grasita, ¿no? Entonces la idea es, por ejemplo, si pensamos vamos a pensar en una porción diaria de omega 3 de cualquier forma. Por ejemplo, un día consumes pescado, ¿tá? Que no tiene por qué ser en este caso pescado azul, para nada. Es más, pescado azul en hígado graso, lo que vamos a hacer es sobrecargar todavía más el hígado de grasa. Entonces la idea es que se consuma omega 3, pero de forma de pescados comunes, ¿tá? Pescados, por ejemplo, una merluza, ¿tá? Que es un pescado que tiene omega 3, pero tiene menos omega 3 que los azules, ¿tá? Pero la idea tampoco es sobrecargar de más, porque si no el hígado no puede trabajar con tanta grasa aunque sea buena. Bien, ¿se entiende esto? Entonces la idea es tratar de no solamente consumir los pescados, por ejemplo la merluza, que es un pescado magro normal, sino otras porciones de omega 3, como dije recién, de las semillas, las nueces. Y la idea es que todos los días se consuma un poquito de este omega 3 de manera distinta. Un día pescado, otro día semilla, otro día fruto seco, otro día aceite. ¿tá? Eso con respecto a las dosis de omega 3. Y con respecto a los aceites, que fue otra de las preguntas que se hicieron, no hay en realidad el aceite de soja y el canola es muy invasivo, es como pensar en un aceite de oliva, ¿tá? Pero es por el componente en sí de donde se obtiene. ¿tá? Por eso hay otros aceites nuevos, por ejemplo el aceite de chía, que parece que cae como un poco mejor. Es un aceite que no es muy barato, vieron que el aceite de canola y de soja son baratos. ¿tá? Pero el aceite de chía es un aceite que cae un poquito mejor, ¿tá? Cae como más livianito, pero sí es un aceite que es un poco más caro en la industria. ¿tá? Entonces Bien. la idea es, de repente lo que pueden hacer es hacer mezclas, para que el aceite no caiga tan pesado, entonces utilizar de repente un aceite de soja o de canola, y mezclarlo con el aceite habitual que nosotros consumimos. Bien. Y este aceite tiene que ser de manera cruda consumido, ¿verdad? No se puede Sí, sí. calentar, porque si el aceite lo calentamos se satura y entonces hace el efecto contrario. Ok. Y en el lugar de los frutos secos o semillas, que la gente con la patología nuestra mucha tiene divertículos, Sí. ¿cómo suplís eso? No hay forma. Bueno, si no podemos consumir semillas o ese tipo de producto que en realidad sí, las personas que tienen divertículos no deberían de consumirlo, es, bueno, a través de los aceites o a través de los pescados. Y bueno, y si Bien. no, digo, si de repente hay una persona que no puede consumir semillas, el aceite no le gusta, el pescado no le gusta, bueno, sí, en ese caso está la suplementación. Muchísimas gracias. De Muchísimas nada. gracias. Muy claro todo y Muchas gracias por tu participación. Gracias, Sería Maricel. Nora, ¿no? Sí. Nora, te escuchamos. Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, Nora. Yo sigo insistiendo, ya en otra oportunidad lo dije, si estamos viendo, se está viendo las personas, los equipos que tratan hígado, y en este caso hígado graso, cirrosis, ¿por qué no ponerlo cuál es el impedimento de ponerlo en protocolo cuando se va a sacar el carnet de salud, la libreta del chofer? En alguna otra oportunidad, no sé, en adolescentes, llegar para que se haga un examen, cuál debería, si es posible, porque estamos hablando de una futura pandemia, no es poca cosa, y me parece que sería importante hasta económicamente, por decirlo de alguna manera, si no es bueno, hacer una prevención también desde ese lado. Tal vez esta pregunta la pueda responder, no sé, el doctor Valverde o me supongo. Costo-beneficio, me refiero a eso. Como un tipo de prevención. En mi caso me trataban me dolían las articulaciones, con reumatólogo. Al final derivé a los 2 años en una cirrosis. Diclofenac calmante, por ácido úrico, que no me encontraban. Lo dejo acá para no extenderme, pero me parece que para mí, ignorante en el tema, pero si estamos hablando de prevención, si por ahí no se podría dar también algo de más investigación por ahí. Gracias, Nora. Muchas gracias. Muchas gracias. Nora, ¿cómo te va? Un placer. ¿Todo bien? Bien. Muy bien, por suerte. Sí, muchas gracias por todo esto. Por favor, a las órdenes. Lo que decís es verdad, hay que hacer un programa de lo que se llama tamizaje o del inglés screening de la población. Lo que sí, como les comentaba en la pregunta anterior, como el examen de ingreso a la detección de la enfermedad debería ser una ecografía y tiene su tiempo y su costo, uno debería seleccionar para no tener que hacer en un carnet de salud a todo el mundo, sino al que más riesgo tiene de tener esta enfermedad. Entonces, sí estaría bueno que se instituyera que aquellos pacientes que tienen uno o más factores de riesgo para hígado graso, en algún momento de la evolución, tener una ecografía. Me refiero a esto que en un carnet de salud, de repente, de cada 100 personas que se hacen el carnet de salud, capaz que hay 20 o 30 que tienen factores de riesgo, y estaríamos haciendo 60 o 70 ecografías en población que en principio no sería necesario. Entonces ahí la costo-eficacia podría ser, o sea, la balanza no se inclinaría hacia la eficacia. Pero si uno selecciona a aquellos pacientes que sí tienen algún factor de riesgo, creo que sin lugar a duda redunda en amplios beneficios, no solamente sanitarios, sino también económicos, porque para el sistema de salud detectar una enfermedad en una etapa donde todavía es reversible con medidas no muy caras, ahorra costos enormes respecto a dejar que ese hígado graso evolucione a la cirrosis y después uno tenga que tratar a un paciente cirrótico que, como sabemos, sufre complicaciones, se interna y demanda muchos costos en salud. O sea, para la salud individual de la persona con riesgo, sin duda que el diagnóstico precoz y oportuno le aporta beneficios. Pero si uno lo mira desde lo macro, en políticas de salud, también es costo efectivo pesquisar a tiempo la enfermedad. Eso sí, capaz que para no exagerar el número de ecografías que uno pide, seleccionar las poblaciones que más probabilidad tienen de tener esta enfermedad del hígado graso. Y para eso, si uno es diabético, si tiene sobrepeso u obesidad, si tiene triglicéridos elevados, si es sedentario, si tiene una dieta hipergrasa, etcétera, a esos pacientes sí en algún momento se impone la realización de una ecografía abdominal como para la detección del hígado graso. Muchas gracias, doctor. Me abocaba el carnet de salud porque en general es la población joven que va a sacarse para trabajar. Entonces, bueno, ahí estaría. Bueno, muchas gracias. Claro, en esa población joven, Nora, si vemos alguna persona que está con sobrepeso, diabetes o colesterol elevado, que en el carnet de salud sale, a eso sí deberían ir por lo menos con una recomendación a su médico de realizarse una ecografía abdominal, sin duda.
Bueno, eso estaría bueno, entonces que pudiera llegar en algún momento un protocolo que creo que sería fantástico. Para mí, ignorante al tema, pero que algo entiendo. Gracias. Tal cual, un abrazo. Gracias, Nora. Había levantado Julio la mano y después Javier. Sí, gracias por la invitación. Antes que nada, quiero decirles que las presentaciones muy interesantes, muy explicativas, muy entendibles, por así decirlo. Yo quería hacer así 2 comentarios. Uno, que uno entre cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso en el mundo. O sea que esos son chicos que tienen el riesgo en el futuro de desarrollar hígado graso. Nosotros acá en Israel estamos haciendo justamente una campaña en escuelas en donde hicimos una animación, un dibujo animado corto, en donde explicamos acerca, en un lenguaje entendible para los niños, acerca de la alimentación, de lo que es la dieta mediterránea, de lo importante que es hacer ejercicio físico. Así que esto que ustedes están haciendo es súper importante, el tema de educación y de educación en general de la población, y hay que también dedicarse a los niños. Nosotros tuvimos la linda experiencia de que después de que hicimos este trabajo en las escuelas, hubo niños que vinieron a su casa y le dijeron a los padres, yo no quiero ir tanto a McDonald's, porque los chicos empezaron inclusive algunos a educar a sus padres. Ese es uno de los comentarios que te quería hacer. El otro es que como todavía no hay medicamentos para tratar el hígado graso, en este momento la única solución es hacerse ver, chequearse y cambiar de vida aquellas personas que son obesas o que tienen factores de riesgo. Y eso es una misión muy difícil. Mucha gente está esperando la pastilla mágica que los haga salir, que les dé la solución para salir del hígado graso. Pero inclusive en los futuros remedios que se están desarrollando para el hígado graso, en todos los prospectos van a estar acompañados con cambiar la forma de vida, con hacer una dieta sana y hacer ejercicios físicos. O sea que en este momento no tenemos muchas soluciones, sino cambiar nuestra forma de vida. Y como dijo Marcelo al principio, no todas las personas que tienen hígado graso van a llegar a cirrosis, pero sí, a lo mejor muchas personas tienen el riesgo de un problema cardiovascular. Por ahí no llegás a la cirrosis, pero a lo mejor vas a tener un infarto si tenés hígado graso. Así que otra vez felicitaciones por el trabajo que están haciendo y pensemos un poco en cómo ocuparnos también de nuestros niños. Gracias. Gracias, Julio, un amigo de la casa de la Alianza de Pacientes, argentino radicado en Israel, líder de una organización de pacientes que trabaja para la erradicación de la hepatitis C y las hepatitis virales. ¿Correcto, Julio? ¿Algo que me haya faltado? Trabajamos con todas las enfermedades del hígado, con enfermedades autoinmunes, con trasplante, con cáncer de hígado y también con las hepatitis virales y por supuesto con el hígado graso, que estamos hablando de un 30% de la población que tiene hígado graso y se dice que es la enfermedad del hígado del futuro, del que va a haber que tratar la mayoría de la gente con hígado graso. Gracias, Julio. No sé si el equipo quiere hacer algún comentario al respecto de lo que decía Julio, antes de darle la palabra a Javier. Sí, no, brillante, un agradecimiento a la participación. Sin duda que es una enfermedad que pensábamos que era del adulto, pero empieza a gestarse en la niñez y hay hígado graso ya en pacientes
en edad pediátrica, o sea que es un gran problema, ¿no? Y lo otro, el comentario respecto a la educación de los chiquilines, sin duda, porque cuando los chiquilines aprenden algo de chiquitos, son mucho más drásticos con sus padres, y ellos son mucho más conscientes, creo que porque la educación cambió también con respecto a todo lo ecológico y lo naturista, así que me parece que la modificación de la cabecita debe ir desde esas edades sin lugar a duda, porque ellos lo van a aplicar para cuando sean adultos, lo van a aplicar para con sus hijos, pero también van a modificar la conducta de nosotros los adultos. Respecto a qué es la enfermedad del futuro de la hepatología, no cabe duda, hoy en día el principal motivo de consulta en hepatología es el hígado graso, así que, como decía, lamentablemente vino para quedarse por unos cuantos años más, hasta que hagamos ese clic en la cabeza. Y lo otro que dijo respecto al tratamiento, sin lugar a dudas. De hecho, los fármacos que más están investigándose y que seguramente surjan en los próximos años no son para evitar la grasa en el hígado, sino para evitar el desarrollo de fibrosis, que es en realidad tratar la consecuencia y no la causa. O sea que nosotros debemos ir a por un tratamiento más sano y precoz, que es evitar los factores de riesgo, para evitar esa fibrosis que después la tratarán los fármacos, pero que si nosotros logramos un cambio en lo que es el estilo de vida, que es lo más difícil porque es una enfermedad crónica y lleva mucho de voluntad, y sabemos que uno está bombardeado por una serie de productos que son esteatogénicos, o sea, con potencial desarrollo de esteatosis, en lo que refiere a la alimentación, y vive tentado porque lamentablemente, por lo menos para nuestras generaciones, los más chicos no, pero para nuestras generaciones lo que más nos gustó, o a lo que más nos acostumbramos nuestro paladar, todo hace mal. Ahora las nuevas generaciones no, porque le empezaron a agarrar el gusto a otras cosas, saben preparar de otra manera, aprendieron a comer mejor, pero para nosotros lamentablemente lo que nos gusta hace mal, para el hígado graso por lo menos, y bueno, y lleva un cambio conceptual de vida que es difícil de instituirlo y difícil de mantenerlo, porque capaz que uno arranca entusiasmado y después se le complica mantenerlo, pero es la solución, sin lugar a dudas es por donde viene la solución al problema. Así que bueno, le agradezco enormemente a Julio porque todo lo que dijo más que atinado y en la misma línea de lo que pensamos. Gracias, Marcelo. Javier, te escuchamos. Hola, buenos días nuevamente. Quiero sumarme a las felicitaciones y agradecerles a todo el equipo por el trabajo que vienen realizando. Y quería consultarles si han trabajado o han pensado en poder replicar este modelo de abordaje o de atención al resto de las instituciones, o ser como un equipo referente, porque me queda la duda si en el resto del sistema se trabaja también como en este equipo. Sí, el modelo no tengo conocimiento que está replicado en alguna otra institución, pero hay muchas instituciones que tienen la base fundamental en aquellos centros donde hay policlínicas para el abordaje o para el manejo por ejemplo, de la obesidad. La policlínica de hígado graso se parece mucho en el abordaje interdisciplinario. Fíjate, una policlínica de obesidad tiene un equipo de nutricionistas preparado para el abordaje de esta problemática, generalmente tienen endocrinólogos especialistas en obesidad, muchas veces también está integrado por el equipo quirúrgico que hace la famosa cirugía bariátrica o cirugía de reducción de peso. Entonces, me parece que es el ámbito esencial donde se puede, agregando un hepatólogo y una cierta educación respecto a esta nueva problemática, podría generarse policlínicas de hígado graso en todas las instituciones. Yo creo que cuando las instituciones empiecen a ver, porque lamentablemente esto también tiene su beta económica, pero cuando las instituciones empiecen a ver que el evitar de X cantidad de pacientes que uno vea en una policlínica de hígado graso, la institución va a evitar que algunos de sus usuarios lleguen a tener cirrosis y ocasionen gastos extras, quizás inviertan más en esta primera etapa de prevención, porque sin lugar a dudas
no solamente por proteger la salud del individuo, sino también para equilibrar lo que es el tema costos en salud, también es redituable, como hablábamos hoy en la pregunta que hizo Nora. Así que me parece que vamos camino a la creación de policlínicas de hígado graso, sin lugar a dudas, en todas las instituciones. Bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat, Agustín, tenemos varias, capaz que podemos darle la ¿Vos palabra a las lees? personas que fueron poniendo, o alguien que quiera en este momento levantar la mano también. Yo Pero- recuerdo un comentario de Diego que sobre el Sí. etiquetado dijo que agregó que es obligatorio desde el 1 de febrero, ¿correcto, Diego? Buen día, ¿cómo están? Primero, felicitaciones y muy buenas las exposiciones. Estamos todos de acuerdo en la importancia del etiquetado y creo que quedó en particular para estas afecciones. Pero sí, no, solo hacer esa acotación de que en realidad el etiquetado está vigente. Hoy en día la obligatoriedad está en curso desde el 1 de febrero. Solo que el problema que estamos teniendo es que el ministerio no fiscaliza. Entonces, como decía la expositora, Revelato, ustedes se van a encontrar en las góndolas con productos que deberían tener etiqueta y no la tienen. No es la mayoría, pero hay unos cuantos. Entonces, nada, tener más cuidado en cuando se selecciona el producto hasta que realmente todos estén cumpliendo con el etiquetado. Felicitaciones y muy buenas las exposiciones y muchas gracias. Gracias, Diego. También Gracias. Adela, te querías hacer una consulta, estoy viendo acá también, no sé si querés hacerla directamente. Sí, ¿qué tal? Bueno, me encanta esto de la alianza de enfermedades, la alianza de pacientes que nos lleva a tratar al paciente como lo más importante en una consulta, ¿no es cierto? Centrar al paciente y ver lo que el paciente quiere. Entonces esto de informarlo está muy bien. Felicito a los expositores que lo hicieron muy claro para todo público. Hay algo que... Hay varias cosas. Yo quería hablar sobre obesidad infantil y ya lo habló Julio. Entonces, la obesidad infantil y adolescente que está aumentando en Uruguay, por ejemplo, casi el 40% de los niños escolares tiene obesidad, tiene exceso de peso, eso lo tenemos que unir al hígado graso, que hace 20 años, cuando yo empecé, mandaba una ecografía abdominal y realmente me decía, ¿para qué la manda? Y era una persona obesa. Quiere decir que después con el tratamiento, ¿cómo remite? Se hablaba de medicación, y la medicación hasta hace un tiempo se decía, bueno, la metformina es bueno para el hígado graso, ahora ya no se indica, no sé, quiero preguntar, ya no se indica, ¿no? A ver, espero la respuesta del doctor. Sí, hay varios fármacos que surgieron como la panacea para el hígado graso y han ido, a ver, que la metformina es buena para el control glicémico en pacientes con hiperinsulinemia, o resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, sin duda, pero no ha demostrado disminución. Sí, que el control del factor de riesgo es bueno para la evolución de la enfermedad, pero hasta ahora ni la metformina, ni en algún momento había surgido la vitamina E, la pioglitazona, hay varios fármacos que en su momento parecía que venían a generar un boom en esta enfermedad. Algunos habían demostrado poder disminuir el depósito de grasa, algunos en algún estudio de poco N de pacientes habían demostrado beneficio en cuanto a regresión de la fibrosis, pero la única medida que demostró disminución de la esteatosis, disminución de la progresión a la fibrosis e incluso regresión significativa de la fibrosis es el descenso de peso. Un descenso de peso de un 5% al menos del peso corporal total con el cual arranca el paciente, disminuye en parte la esteatosis. Si es de un 7%, ya no solo disminuye la esteatosis, sino que disminuye también la balonización del hepatocito, o sea, la inflamación, y cuando llega a un 10% o supera un 10% y se sostiene en el tiempo hasta logra regresión de la fibrosis. Así que la mejor medida terapéutica del hígado graso es la modificación del estilo de vida, y la mejor medida es el descenso de peso, logrado generalmente a través de una dieta y de ejercicio físico programado.
Ahí está. Y lo más importante en el descenso de peso es lo que decía Ileana, que sea gradual, porque si hay una inflamación de base, ahí tenemos, y hemos oído, ¿no? Que hemos oído en amigos, ¿no? Y pacientes de algún profesional que tienen hepatitis, ¿no? Hepatitis no bacteriana, no viral. Entonces, por ahí está por un lado, pero por el otro, obesidad infantil, obesidad del adolescente, y por el otro el alcoholismo, que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque ahora los niños, no, los adolescentes hay una prevalencia del alcoholismo, y es muy común, ustedes no sé, en los hijos vecinos, o en los pacientes. Tenemos pacientes que se toman 8 litros de cerveza, viene el fin de semana, yo ya no me asusto de nada, y le digo, ¿cuántos tomaste? Y 8 litros, 6, sí, toman eso. Y bueno, ¿y cómo prohibirlo? ¿Cómo bajarlo en principio, dándole toda esta información? Quiere decir que aplaudo este momento. Y después quería hablar sobre el omega 3, porque la dosis de omega 3 general es más baja, ¿no? Para el que no tiene patología o comorbilidades, yo lo tengo como que es el que no tiene 250 miligramos, el que tiene 500 o más. Llegar a 1 gramo es justamente el que tiene patología, pero es muy difícil llegar a 1 gramo con pescados blancos, que ese es mi tema, así que me encanta. El pescado, es decir, va en la dosis que uno le dé al pescado. El pescado blanco tiene 0,10, 0,20, entonces no se llega nunca al día. Pero si uno le da 50 gramos de sardina, o por semana 100 gramos de salmón, que no es tan caro porque se gastan más en otras carnes, 100 gramos de salmón, o 50 si come todos los días, ahí tenemos 1 gramo, nos alcanza para el día lo mínimo, para día a día. 1 gramo por semana, 1 gramo 300 que tiene de salmón por 100 miligramos de carne. Pero me gustaría, para los pacientes, para las personas, esclarecer un poquito que el pescado blanco tiene el EPA y DHA, que es lo que nos interesa, en el hígado, no lo tiene en el músculo. Entonces nosotros comemos músculo cuando comemos pescado, y el pescado azul es el que tiene la grasa debajo de la piel y entre la fibra muscular. Quiere decir, como resumen, porque si no me pongo a hablar del EPA y DHA, el pescado lo tenemos que comer, pero, como dice Ileana, en menor cantidad cuando hay dificultades de absorción, o es eso, ¿no? Que las personas dicen, me cae pesado, claro que tiene grasa. Entonces, bueno, menos cantidad en varios días, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Ileana, que tú sos la especialista en nutrición. Pero bueno, me parece que era eso lo que quería decir. Lo de sí, la obesidad. Tal cual, así como lo decís, que capaz que se entiende mejor como lo estás diciendo, sí, tal cual. Y entonces, en esto, ¿no? La obesidad adolescente, infantil, que ya tiene hígado graso, y la obesidad adolescente, que se le suma el alcoholismo. Y eso es grave, y tenemos que tener en el screening de la persona, en la historia clínica, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, era eso que quería hablar. Gracias, Adela. Gracias a ustedes. La mesa queda servida para hablar largo y tendido de esto. Agustín, hay una pregunta que está en el chat también de César, que preguntaba si una persona puede tener hígado graso y hepatitis C. Y por otro lado, el sumo también de cuáles son exactamente los chequeos que se deben indicar por el médico si son alguno de los grupos de riesgo. Sí, respecto a la primera pregunta, puede tener, sí, hígado graso y hepatitis C, porque, a ver, en el mismo hígado pueden converger diferentes noxas o factores de agresión, pero aparte, no es raro tener hepatitis C e hígado graso, porque la hepatitis C, además de ser una enfermedad conocida como una enfermedad que causa hepatitis crónica, eventualmente cirrosis y eventualmente hepatocarcinoma, también es una enfermedad que ocasiona diabetes y obesidad. O sea, el virus C es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes
y por lo tanto también es un factor de riesgo para el desarrollo de hígado graso. O sea que no es raro ver esa combinación hígado graso y virus C. Respecto, la otra pregunta decía del chequeo, y en principio pedir lo que se llama hepatograma o funcional y enzimograma hepático, que es la prueba en sangre donde se detectan las bilirrubinas y las enzimas del hígado, más una ecografía abdominal. El primer acercamiento al paciente con hígado graso debería incluir, además de buscarle la diabetes, el colesterol, hacerle una adecuada antropometría para ver si tiene sobrepeso y obesidad, es pedir un funcional y enzimograma hepático, también llamado hepatograma, y una ecografía abdominal. Esa sería como la dupla de exámenes de la hepatología de inicio para el estudio de esto. Perfecto. Gracias, Marcelo. También consultan para el tema del uso de la miel y los edulcorantes. Sí, la estuve leyendo. Sí. La miel sí está contraindicada porque es un alimento fuente de azúcares refinados, es tal cual el azúcar. Es muy parecida, así que la miel sí está contraindicada como si fuera azúcar de mesa igual. Eso era una de las preguntas, y la otra de los edulcorantes. Sí, los edulcorantes están casi todos permitidos, los que más se usan y más aguantan el calor, sobre todo para cocinar, son los de sucralosa. O sea que Sucralite, Splenda y los de base de stevia también. Esos son los edulcorantes aptos. Y vi otra preguntita también con respecto a eso, que la quiero unir a esto, que es el consumo de bebidas cola. El consumo de bebidas cola con azúcar, las comunes, sí están contraindicadas porque otra vez tienen azúcar. Y las bebidas cola cero o light se pueden consumir sin problema. En realidad el problema que tienen las bebidas, los refrescos, es que al tener cafeína y al ser muy endulzadas con edulcorantes también, hace que por lo general, sobre todo en pacientes con sobrepeso, hace que el consumo de azúcar, tengas como más ganas de comer azúcar. Entonces, si tú consumís refrescos, aunque sean dietéticos, te van a dar ganas de comer más azúcar. Entonces, es como que termina siendo como ese efecto que hace, y no por la bebida cola en sí. Perfecto, gracias, Iliana. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé. Sí, Zulma preguntaba sobre el omega 3, si se puede consumir. Sí. Algo había dicho Adela al respecto. Y Adela o Iliana, no sé sí, Adela, no sé si quieres responder, que estás con el omega 3. Estás muteada, Adela. Adela, sácate el mundo. Sí, entonces, claro que se puede consumir. Digo, Iliana es también, ¿no? Pero claro que se puede consumir el omega 3. El asunto es el tipo de omega 3, porque nosotros lo que necesitamos... El omega 3, lo que necesitamos es EPA y DHA, que son los productos finales del omega 3. El omega 3 es el ácido, la cabeza del omega 3 es el ácido linolénico, bien, que está en los vegetales terrestres, linolénico. El que está en los vegetales y animales marinos, también de río, pero mínimos, son el EPA y DHA. EPA y DHA, vamos a quedarnos así porque es un nombre muy largo de cada uno. Y entonces ese es el que tenemos que consumir. Como que es cabeza, es esencial, nosotros no lo formamos, hay que consumirlo. Pero el que nos sirve es el producto final, estos dos productos finales. Quiere decir que si consumimos estos, nos vamos a mejorar rápidamente o lo vamos a obtener y va a hacer provecho, es decir, está en las membranas, está en la retina, está en todo el organismo. Y al ser esencial, estos se llaman coesenciales. Quiere decir, en suma, si nosotros comemos los vegetales, tiene que haber una trayectoria para que obtengamos los productos finales. Esto es un poco complicado, que no lo voy a describir acá. Pero para llegar a los productos finales a una dosis adecuada, tendríamos que comer muchísimo de estos otros, ¿no? Por ejemplo, la dosis final, que como decía Ileana, bueno, lo vamos sumando, es decir, la leche con omega 3 tiene 80 en 280 miligramos, vamos sumando 2 tazas por día, es decir,
podemos ir sumando, o si no, ya nos compramos unas latitas de sardina al agua, que ya tenemos bárbaro, nos da para 2 días, y ya acabamos con la dosis semanal de omega 3. También podemos preguntarnos, ¿vale la dosis semanal o vale todos los días? Y bueno, en un país y en un mundo donde no se come alimentos con EPA y DHA o omega 3, démoslo de cualquier forma. Exacto. Quizá la persona que hizo la pregunta, Zulma me parece que era, ella decía, Zulma, ahí está, Zulma, capaz que decías tú de tomar las cápsulas. Entonces, por ahí tenemos que fijarnos qué cápsulas y de dónde viene. ¿Por qué? Porque los pescados de mar tienen contaminantes. Quiere decir que esas cápsulas son aceite de esos pescados, se supone, tenemos que saber de qué pescado, son aceite, están en una solución de aceite también, ¿no? Oleosa. ¿Cuánta proporción de ese aceite en cuánta proporción está el EPA y DHA? Entonces hay que fijarse, como la etiqueta, ¿no? ¿Cuánto trae de EPA y DHA? Decíamos que lo mínimo es 250, entonces esa cápsula, ¿cuánto trae? Porque te puede decir 1 gramo, pero ¿1 gramo de qué? ¿Sí? Entonces hay que fijarse la etiqueta. Y por otro lado, esta contaminación, que digo mercurio, metilmercurio y otros contaminantes, el laboratorio tendría que poner libre de contaminantes. Hay un filtro para sacar esos contaminantes, pero si no, está bárbaro, estás tomando omega 3, que es EPA y DHA, el de cápsula seguramente, el de chía es la cabeza, pero los otros son EPA y DHA, si es marino, estás tomando y te estás contaminando. Entonces, el laboratorio tendría que decir libre de contaminantes, pasado por un filtro. Pero bueno, eso va, me parece que sirve para todo el mundo, esto de las cápsulas que se da. Entonces, hay personas que dicen, yo tomo cápsulas de chía y ya está. Bueno, no está. Era como decía Iliana, hay que ir complementando en distintos alimentos, porque no está. Para los vegetarianos sería como una alternativa más. Claro, pero hay que tener ojo. Es como, bueno, los vegetarianos tienen que estar muy controlados, ¿no es cierto, Ileana? Tienen que estar recontrolados, los veganos mucho más. Bueno, ¿y qué hacemos con esos? Bueno, tienen que estar muy controlados, porque acuérdense que lo que decíamos, que el omega 3, el ácido linolénico, es esencial, el cuerpo no lo forma. El omega 9, que es el aceite de oliva, sí lo forma. Quiere decir que no tendríamos que tomar aceite de oliva, porque ya el cuerpo lo forma. Sin embargo, tomamos, ¿no? Parece esencial, dieta mediterránea, aceite de oliva. Sin embargo, este otro no tenemos tanta propaganda como que es esencial y lo necesitamos. En todo el mundo, la cantidad de omega 3 es mínima. Hay una relación, que cada vez se habla menos de esa relación, pero habría una relación de 1 a 4, 4,5, entre el omega 6, que son los aceites comunes, y el omega 3. Me parece que puedo estar Gracias, hablando de este tema, pero lo importante que quiero transmitir, para seguir, sí, para otras. Sí, lo importante que quiero transmitir es que esa relación existe en todo el mundo a 0, 20 a 0 o a 0 y algo. Entonces, el omega 6 que viene en los aceites comunes, que viene en galletitas, bueno, y en otros alimentos, lo tenemos que bajar y dar muchísimo omega 3, lo más que podamos. Por ahí, eso trata, como decía el doctor, los triglicéridos elevados, enfermedad cardiovascular, las placas de ateroma, muy bien. Entonces, por ahí es antiinflamatorio, por ahí tenemos que ir al equilibrio en nuestro organismo. También, no es lo esencial, pero vieron que yo, es la brecha. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria y toca a todos los órganos, y el doctor lo dijo muy bien, síndrome metabólico, hiperinsulinemia, entonces toca todo, incendia, se dice, decimos, ¿no? Para que se entienda, todos los órganos. La obesidad
bueno, es un factor de riesgo, Vela. el exceso de peso, y ya me voy. Entonces Ya tenemos que... tenemos, Sí. hagamos un conversatorio sobre obesidad Me encanta. próximamente. Ahí Hay una pregunta, ¿sí? Había para el equipo, ¿qué consideran que se puede hacer para controlar esta posible pandemia por parte de las autoridades? Solo por parte de las autoridades, agrego yo. Adela daba algunas líneas, me parece, en ese sentido. Y Maricel, te escuchamos. En la medida de lo posible que sea breve tu exposición, Maricel. Sí, no, era una consultita que me quedó pendiente que la encontré acá. Es para el doctor Marcelo. Una medicación que es específicamente para controlar el colesterol, ¿puede provocar una hepatotoxicidad y que ya no puedas tomar otra de ese tipo? ¿Cómo controlás entonces? ¿Cómo equilibrás para que el colesterol no aumente? Bien, bueno, la primera pregunta que puedo hacer las autoridades, si se refiere a las autoridades nacionales, es hacer cumplir el etiquetado de alimentos, como decía Diego, eso sin lugar a dudas es una buena medida. La otra medida es hacer campañas de promoción, de repente aprovechar lo que venimos haciendo nosotros, aprovechando el Día Mundial del Hígado Graso, para hacer campaña de promoción en salud. Este año tuvimos una actividad y la verdad que tuvimos acceso a la prensa en diferentes canales y radios, tuvimos un espacio como para difundir, pero bueno, hacerlo más a nivel más macro. Y lo otro, bueno, es esta posibilidad de que se torne de alguna manera obligatorio el screening de esta enfermedad, por lo menos en poblaciones con riesgo, ¿no? Que a una persona con diabetes, colesterol, obesidad, no dependa del juicio de su médico tratante, sino que haya como una alarma que a esa población, por lo menos en el primer contacto que tenga, independientemente cuál sea el motivo de consulta, salga con un screening de hígado graso mediante ecografía y funcional enzimograma hepático. Me parece que por ahí vendría más o menos la solución. Después, sin lugar a duda, que todo lo que es educación, desde políticas de educación respecto a obesidad, diabetes, va a tener su impacto significativo en el hígado graso. Respecto a lo que preguntaba Maricel de medicación para el colesterol, seguramente se refiere al grupo de las estatinas, son la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, son fármacos excelentes para el manejo del colesterol, con mil propiedades adicionales respecto a la salud cardiovascular, pero es verdad que en una proporción, por suerte, menor de pacientes ocasionan hepatitis y a veces hay que suspenderlas y optar por otra familia de fármacos para el colesterol. Pero ojo, las estatinas, este grupo de fármacos, pueden elevar un poquito las enzimas del hígado sin que eso signifique la necesidad de suspenderlo. Solamente hay que suspender las estatinas cuando ocasionan un cuadro de hepatitis, donde las enzimas se van a valores muy elevados e incluso en los pacientes... ¿Sí? Bueno, la persona escribe más de 1000 y por que eso nunca más necesitaron ahí otra está. cosa. Si tuvo más de 1000, hizo una hepatitis por estatina, si tiene indicación de suspender y no volver a usar el mismo grupo de fármacos. Pero hay otros medicamentos para el colesterol que sí puede utilizar. Lo que no puede volver a utilizar es el grupo de las estatinas, todo lo que termine en inas, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Lamentablemente, pues son drogas excelentes, pero el porcentaje de hepatitis aguda por estos fármacos es muy bajo. Lo que sí le puede pasar a cualquiera de nosotros es empezamos a tomar una estatina, pedimos un funcional enzimograma hepático porque sabemos que puede dar cierta toxicidad y de repente la TGP, que es uno de los valores que salen en el funcional hepático, lo normal es hasta 35-40, se fue a 60. Ese pequeño incremento del valor no significa que se tenga que suspender la droga. La droga es tan buena para el control del colesterol, con muchos efectos además adicionales sobre la salud cardiovascular, que una discreta elevación del funcional enzimograma hepático no debe hacer que el fármaco se suspenda. De hecho, esas hipertransaminasemias, que así se llaman, transitorias, son esperables
con estos fármacos y no deben suponer su suspensión. Ok. Muchas gracias, Marcelo. Maricel, gracias por tu participación también. Minutos finales. Al equipo, si tuviéramos que hoy cerrar acá, cerrando el conversatorio, si cerramos el conversatorio y alguien nos pregunta dónde estuvimos y tuviéramos que contar los 3 mensajes principales, los 3 o 4 mensajes principales, ¿cuáles serían? ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto. Para nosotros, los tips para llevarse a casa, ¿no? O mensajes para llevarse a casa sería, en primer lugar, el hígado graso existe, es una pandemia, vino para quedarse y solamente depende de un adecuado abordaje de la enfermedad la posibilidad de resolverlo. El segundo mensaje es, hay grupos de pacientes que tienen, si bien todos podemos tener hígado graso, hay un grupo de factores de riesgo que hacen que determinadas personas o determinado grupo de la población tenga mucho mayor probabilidad de tener esta enfermedad. ¿Y quiénes son? Los diabéticos, los que tienen sobrepeso, obesidad y los que tienen problemas de colesterol, sobre todo la hipertrigliceridemia o aumento de los triglicéridos. Y el tercer mensaje es, si bien la industria farmacéutica o farmacológica ha estado en la búsqueda de la panacea respecto al tratamiento, la mejor alternativa terapéutica pasa por una modificación en el estilo de vida, donde es fundamental una dieta, como ya lo explicó claramente Ileana y Adela, dieta, ejercicio físico programado, destinado a una disminución del peso corporal, medidas con las cuales se logra bajar el depósito de grasa en el hígado, revertir la inflamación hepática y evitar o incluso a veces también llevar algunos grados hacia atrás el grado de fibrosis hepática. Así que esos serían como los 3 grandes mensajes de la mañana de hoy. Buenísimo, muchas gracias Marcelo, gracias a todo el equipo, excelente. No sé si Ileana o querías hacer alguna acotación también antes de terminar. No, bueno, las gracias a todos los participantes y bueno, espero que les haya quedado un poquito claro. Vamos a estar a las órdenes dentro del programa de obesidad, de hígado graso y de cirugía bariátrica, estamos a las órdenes por cualquier consulta y duda que tengan. Estamos psicólogos, nutricionistas y endocrinólogos para eso. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. A las preguntas que decían, bueno, esto va a quedar grabado, está grabado y va a quedar subido en el canal de YouTube de la Alianza de Pacientes, también lo vamos a replicar en redes, y bueno, por supuesto que va a quedar el contacto de los panelistas en caso de que surja alguna otra duda también, o alguna consulta, se las vamos a hacer llegar también, porque a veces la gente continúa mirando en los canales y en las redes, y después surgen algunas otras inquietudes, así que por supuesto que ya se las vamos a trasladar. Así que bueno, si llegamos estamos en hora y muchas gracias. Gracias a todos por haber venido, por haber participado, por haberse tomado este rato, y gracias por supuesto a los panelistas de hoy, que estuvo, la verdad, excelente, y que quedamos seguro que vamos a estar de nuevo hablando, porque todo el mundo quedó como con ganas de más, así que muchas gracias. Gracias a Adela también, ya quedó abierta la puerta para un conversatorio de obesidad, así que bueno, también eso va a estar también en la planificación de las actividades. Muchas gracias Marcelo, Laura, Ruth, Ileana, han sido muy amables por compartir con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes cuando quieran repetirlo. Estupendo. Buenísimo, buena jornada para todos. Hasta luego, chau, chau. Gracias.